Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villagonzález Incorporado. Toda una institución respetable de este país, ya madura, por servirle a la comunidad de Villagonzález y a las comunidades vecinas. Una institución que es un esfuerzo comunitario para apoyar familias afectadas por el cáncer, enfermedad catastrófica que requiere de recursos inconmensurables para hacerle frente. Hay que apoyar ese gesto de comunitario, ese gesto de patria, porque va en apoyo de familias rurales muy pobres, familias que están atrapadas en la pobreza, sin activos para su convertibilidad en liquidez y poder hacerle frente a tantas exigencias que tiene esta enfermedad, tratamientos, medicamentos, alimentos, imágenes, analítica, etcétera, etcétera. Así que vamos a apoyar al Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villagonzález Incorporado, 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, que es otro espacio también donde usted puede poner su caridad para apoyar a los salesianos, que son quienes regentan esta institución, para brindarle apoyo a jóvenes sin oficio y sin beneficio, jóvenes que son presas fáciles de la delincuencia. Se convierten, como hemos dicho otras veces, en una especie de almácigo, de vivero para los actos delictivos. Sin embargo, allí son reorientados, son formados como jóvenes y como personas que tendrán la oportunidad de brindarle un buen servicio a la patria, a su país y a su familia, a su persona dignísimamente rescatada. Y entonces eso es un esfuerzo que necesita recursos también, recursos económicos, y los salesianos necesitan de sus apoyos. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, hemos dicho en esta semana, el gobierno luce como, no voy a decir desentendido, pero luce como tranquilo, esa es la palabra, luce tranquilo ante situaciones de intranquilidad que hay en el globo. Hay un momento de falta de sosiego, de desasosiego, la sociedad global
porque estas guerras, porque no es solo esa es la guerra mayor, pero sigue esa otra guerra poderosa de Europa, de Ucrania y Rusia, y guerra entre Pakistán y Afganistán, y guerra por el Líbano, y guerra en África. Se libran muchísimas guerras y además estado de tensión de guerra de India-China, por ejemplo, India-Pakistán, etcétera, etcétera. Es decir, el mundo está convulso, hay que decir esa verdad. Y en un ambiente como ese, donde una economía como la nuestra, que es una economía dependiente de la situación de estabilidad exterior, no es como para que sintamos cierto desahogo o estemos, como se dice, soplando la brisa suave de primavera que viene ahora, o la brisa tibia de la, ¿cómo se llama?, de la Cuaresma y todo, y esperando la Semana Santa como si estuviéramos sin chistar, como se dice, todo está todo bien, no hay problema con nosotros. Y no es así. Yo he dicho muchas veces que el optimismo, el exceso de optimismo es tan malo como el pesimismo. Sepamos eso. Entonces yo vi unas declaraciones que, aunque usted no puede ser pesimista en situación incluso como esta, un hombre de Estado no le puede venir a decir al país: miren señores, nos estamos hundiendo, el barco se no puede hundir, porque eso es contraproducente. Pero también usted venir y decir: miren, nosotros estamos bien situados, estamos en el trayecto del sol, estamos en el Caribe, lo mejor de dos mundos. Eso es el Caribe, lo mejor de dos mundos, es verdad. Estamos fortalecidos, tenemos buenas visitas turísticas, tenemos buena inversión extranjera, tenemos buenas remesas que nos llegan del exterior, estamos tranquilos. Nosotros estamos lejos del problema y estamos libres del problema. Eso no es así, señores. Los turistas vienen de fuera, pero la gente que está en su país tranquilo dirá: miren, como está esta situación, es mejor uno quedarse aquí tranquilo y ver qué va a pasar. No, esas son cosas muy graves. No es momento como para tanto optimismo, he dicho. Ahora, sospecha también hay que el gobierno no ha dicho nada de los combustibles, simple y llanamente que va a subsidiar los combustibles. Bueno, se necesitan 1.700 millones, según vi que dijo el ministro de Industria y Comercio, y que ellos lo van, el dinero del gobierno lo tiene. Muy bien. Nosotros hemos planteado aquí tal vez que era prudente que la autoridad dijera: miren, vamos a mandar un momento de restricción a ese consumo innecesario de combustible en el Estado, que es muy alto. Vamos a tratar de ser un poco austeros, las instituciones, miren, todas las instituciones, su presupuesto de combustible se lo vamos a congelar o a reducir o a congelarlo, hasta que la situación del mundo por lo menos esté un poco más clara y no estemos expuestos a toda esta situación de tensión en que están las finanzas globales. Esas cosas son delicadas, piensa uno. Pero el gobierno parece que, como ha vivido en un constante expolio desde 2022 y ha estado vendiendo los combustibles a precio de barril de petróleo a $120. Es decir, el gobierno lo que hizo fue congelar los precios a medida que el precio del petróleo iba bajando. Congeló los precios. Bueno, ya no hay que pagar subsidios, vamos a tener los precios congelados, pero los precios no bajaban si bajaba el petróleo. Por tanto, el gobierno hoy parece que consciente de que carece de fuerza moral para negarle a este pueblo, venir y decirle: mire, tengo que subirle la gasolina a 10 pesos al galón de gasolina, porque el petróleo subió a $97, porque no tiene fuerza moral para decir eso.
¿Por qué? Porque tiene 4 años cobrando los combustibles o vendiéndolos o haciendo vender los combustibles al precio de si el petróleo estuviera a $120. Y todo el mundo sabe que antes de esta guerra el petróleo andaba por los 60 y menos dólares por barril. Entonces las ganancias del gobierno son inconmensurables también, son siderales, porque 4 años, señores, con el consumo que hay en este país de combustible, principalmente de gasolina, no es verdad que el gobierno no se iba a beneficiar de ello, pero creo que los funcionarios, aunque sean optimistas, pero no es que tampoco tenemos que estar casi de fiesta, aunque veáis o veamos a los vecinos ardiendo por allá, no son nuestros vecinos más cercanos, pero ya en este globo terráqueo nadie es un vecino lejano, porque las incidencias satelitales, estas comunicaciones satelitales hacen que uno se sienta como vecino de China, de las antípodas, como dicen. Por tanto, creo que hay que ser un poco más, tener más aplomo con esto y que las cosas no se festinen, ni se sienta tampoco que no hay peligro. Hay peligro. Incluso, muchas veces solamente medimos la parte de los combustibles. Esos combustibles líquidos, los hidrocarburos, y pensamos que el petróleo solamente es eso, pero resulta que las cosechas, los fertilizantes requieren de esas materias primas también, y entonces si no hay fertilizantes, no hay buenas cosechas, y nosotros ya, no estamos en tiempo de que la población podía soportar una baja producción, ya hay muchas bocas que piden comida, entonces no se puede jugar con esto. Es decir, la industria de fertilizantes del mundo está afectada, incluso lo vimos ahí cuando la guerra de Ucrania y Rusia arrancó, el problema de los abastecimientos de esos fertilizantes, que Rusia y Ucrania son grandes exportadores, principalmente Rusia. Entonces había que hasta establecer acuerdos de no atacar los buques que transportan esas materias primas. Igualmente el trigo, la cebada o los aceites que se producen ahí en Ucrania y en el sur de Rusia. Entonces, esas cosas, porque son alimentos que van a poblaciones que ya tienen una cultura de consumo de esos alimentos, principalmente de esa procedencia más cercana, que es el Mar Negro, que desemboca en el Mediterráneo. Están esas comunidades principalmente norafricanas, que son grandes consumidores de esos cereales que bajan de la zona de Ucrania y de Rusia y del Báltico. Perdón, bueno, del Báltico le queda más lejos, pero esto le están enfrente, lo del Mar Negro. Y esas cosechas bajan, como se dice, en días o en horas, prácticamente están en los mercados. Entonces, bueno, las guerras afectan todo. No es, yo pienso que aquí hay como cierta ligereza en esto, como que no hay peligro. Y sin embargo, el hermano mayor que Estados Unidos es el que está en guerra ya. Cuidado. No es que seamos pesimistas, ni seamos alarmistas, ni catastrofistas menos. Pero hay que tomar la cosa con cierto respeto, porque uno no sabe. Se deterioran de un día para otro. Bueno, entonces, energía y minas también. Bueno, yo creo que ese es un cargo que ha estado un poco descolocado, desorientado la dirección de minería. Ese departamento o ese ministerio, que fue el primer ministro que estuvo ahí, un hombre bueno, parece que sí le faltó autoridad, le faltó experiencia en el cargo,
y no tuvo un buen resultado, aunque él era un buen técnico, el señor Almonte, y fue quien llevó la voz cantante, como dicen en los tiempos de oposición del PRM. Ese hombre fue quien llevó, fue el vocero del área energética de ese partido en la oposición. Pero el hombre no dio pie con bola, parece que el ministerio, y fue sustituido, el presidente lo sustituyó, pero ha puesto al señor Joel Santos, que estaba en el ministerio de la presidencia. Pero yo creo que ese señor está descolocado ahí, o desorientado, porque es que los problemas de energía, los problemas de los apagones, y una serie de estos mismos blackouts que han pasado y todas esas cosas, y la misma, este estado de los problemas con estas exploraciones mineras, el manejo con esto de las tierras raras, se anuncian cosas como que la gente, yo no sé eso, 150 millones de toneladas, que señores, cuando se habla de 150 millones de toneladas, tal vez del material de tierra que porta X cantidad de las benditas tierras raras. Pero no es que tal vez son las 150 millones de esta tierra, de esos componentes, porque eso es como que mucho. Pero bien, ese ministerio, no sé si es que se convenció de que no era prudente llevar a cabo un sometimiento que prometió el ministro. Nosotros muchas veces aquí hemos tenido que repetir eso. El Ministerio de Energía y Minas le anunció al país que Falconbridge sería sometido a la justicia por ventas de activos, sin conocimiento del Estado dominicano que tiene acciones en las operaciones mineras de Falconbridge. Mínimas, pero son acciones. Entonces, el propio ministro de Energía y Minas le anunció al país: en una semana o en 15 días vamos a someter a la justicia a Falconbridge por vender activos sin autorización. Bien, todo dominicano consciente de que esa institución que se llama Energía y Minas, que es el ministerio, que es el Estado dominicano, que es la representación de la nación dominicana y jurídica y el Estado, que tiene el monopolio de la fuerza, como se dice, no de la justicia, el gobierno en este caso, porque son poderes independientes. Pero ese ministerio anunció que iba a someter a la justicia a esa gente de Falconbridge, y no se ha visto nada de eso, a menos que lo hayan hecho en forma discreta u oculta, porque nadie, ni los periódicos, ni los medios, ni las redes, nadie se ha enterado si el Ministerio de Energía y Minas obtuvo una conciliación con la gente de la minería de Falconbridge, pero le anunció al país ese ministerio que esa gente iba a ser sometida a la justicia por la venta de activos. Ahora, en este programa nos pasamos como 2 semanas diciendo que funcionarios del gobierno fueron de los compradores de esos activos. Dijimos nosotros que los tanques de Jaina, tanques de combustible de esa empresa Falconbridge, fueron vendidos y que en esa venta participaron funcionarios del gobierno que hoy están activos en el gobierno. Fueron de los compradores de esos activos. Señores, esas son cosas peligrosas. Nosotros hemos dicho, sepan hacerlo mal hecho, bien hecho, que esos son asuntos muy delicados. Mañana explotan esas cosas y eso va a ser un tollo. Como son todos los problemas que surgen. Fíjense cómo andan en justicia. 5 años alegando inocencia y que lo quieren perjudicar.
el Ministerio Público, a los exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina que están en justicia. Todos dicen que no son culpables, que ellos no tienen que ver con eso, que ellos fueron funcionarios honestísimos y que el Ministerio Público no tiene pruebas suficientes ni legales para imputarle acusaciones tan graves como las que le han hecho. Los abogados de la defensa siempre buscando la forma de que el juicio no se celebre, porque entonces si yo soy inocente, como hemos dicho tantas veces aquí, si usted es inocente y el Ministerio Público levanta pruebas falsas contra usted, lo más lógico es, como decíamos ayer, lo más lógico de corregir un error o una mentira es confesándolo con la verdad. Si usted dice que usted no es culpable, usted va ante el juez y expone allí los abogados y el propio imputado, si lo interroga el juez. Y usted expone que eso es lo que está diciendo el Ministerio Público es falso y demuestra la falsedad en escritura, la falsedad de esos documentos o de esas pruebas. Lícita o ilícitamente tomadas, quién sabe. Entonces el juez dictamina y dice, no, ustedes van a su casa, pues están libres porque esas pruebas no son suficientemente comprobatorias de que ustedes son los culpables de esa acusación que se le hace. Bien, entonces usted va a la calle y usted le ganó el pleito, no solo a la justicia, a la sociedad que prácticamente lo juzgó antes de. Los funcionarios de esta hora parece que no quieren darse cuenta que las cosas no van a ser como tal vez fueron hace mucho tiempo. Y eso van a venir mañana cuestionamientos. Eso no lo van a poder evitar quiénes fueron los que compraron esos activos de Falconbridge. Se va a saber y le va a traer problemas mañana. Entonces Energía y Minas parece, digo yo, y es una especulación ya de mi parte, parece que al darse cuenta quiénes son los que han comprado los activos, diría, bueno, vamos a desestimar esta querella, vamos a desestimar esta imputación que le teníamos a Falconbridge, mejor dejemos esto tranquilo. ¿Por qué? Porque entonces vamos a tener que perjudicar a gente que no debiéramos levantarle esta alfombra aquí, porque lo vamos a dejar, como se dice, en ropa interior. Eso son cosas delicadas y ya hemos dicho, ya apelar a la apelación exculpatoria de que yo no estoy en esto, que fueron decisiones oficiales, que borrón y cuenta nueva. Eso no existe, ya estos juicios son demostrativos de eso, de que esas consideraciones no van a estar presentes. Después que no aleguen ignorancia, fíjense cómo están esta gente, los acusados, defendiéndose y diciendo que son inocentes. Pero cuando estaban en sus cargos, usted le daba una sugerencia a uno de esos ministros de Danilo Medina y a esos funcionarios y a esas escoltas militares, y esa gente le miraban a usted por encima de los hombros, de reojo. Si es que lo querían mirar, ni le escuchaban, sus oídos tapados. Sus jipetas negras, rapidísimas, y militares haciéndole ruta. Y ellos creyendo que eso es eterno. Miren cómo andan como angelitos. Tienen que andar ocultos. No se atreven ni a andar en las calles. ¿Por qué? Porque le da vergüenza que ya sin poder, porque el poder, ese es el problema, cuando tienen el poder se creen muy grandes y que nadie se le puede reír enfrente porque ellos le mandan a dar una paliza. Pero ahora que no andan con ese poder en la mano, entonces andan como santitos, como se dice. Y esas cosas parece que no la quieren aprender los que hoy están gobernando. Pero los ejemplos huelgan. Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, yo vi una denuncia hoy en los periódicos de la Fuerza del Pueblo, 192 días sin agua potable, más de 2.6 millones de dominicanos, según cálculos de la Fuerza del Pueblo, sufren escasez de agua potable. Santiago, Santo Domingo, Distrito Nacional, el país. Muchas zonas, principalmente Santiago, diríamos, y Santo Domingo, son las dos ciudades más densamente pobladas y de mayor demanda, y también no solo la demanda de la población de consumo doméstico, sino la demanda también institucionales y las demandas industriales, esas empresas que consumen mucha agua, etc. Entonces, esa es una denuncia que confirma muchas de las quejas que hay con los servicios públicos. Pero el presidente ha estado muy conforme, un presidente que anda para allí, para allá y para acullá. Yo he dicho que aquí el que me traiga una foto de Luis Abinader sentado en su escritorio, le regalo 2,000 pesos si no es hecha con inteligencia artificial, porque este es un programa pobre que no tiene muchos recursos y 2,000 pesos es mucho. Yo le doy casi las gracias nada más. Para que me traigan una foto del presidente Abinader sentado firmando documentos en su escritorio y ver si tiene documentos allí, folder, libro, que lee, porque el presidente yo parece que no lee, digo yo. Porque ¿con qué tiempo va a leer? Porque usted no puede leer en la calle y la llamada y el presidente llamando y que no hay forma de usted concentrarse. Yo ayer decía cómo Maquiavelo escribió su libro. Decía yo ayer haciendo un recordatorio a los que quieren usar a ese caballero. Y decía que Maquiavelo salía a pasear por unos campos que tenía, era un campito, algo, y ahí se entretenía y le ponía trampa a los pájaros y cazaba y qué sé yo. Pero dice que venía, se reunía con gente de pueblo, de campesinos y cosas de eso. Decía, embrutecerme, decía él, para embrutecerme, pero jugaba a unos juegos que parecen de esa época, de los años 1503. Pero eso fue una carta que le hizo a un amigo y le decía, mira, yo con esto me desenmohezco, como yo decía, se le quita el moho de encima con estos asuntos y yo me baño ya en la tarde, me pongo ropa adecuada y tomo los libros de Dante, de Petrarca y los poetas menores, decía él, de Tíbulo y qué sé yo, esos poetas romanos de la época de la Roma imperial. Entonces, usted sabe que para usted aplicar, decía Dante, yo creo que de Dante esa expresión, si usted lee algo
Si usted quiere comprender lo que usted lee, usted tiene que saberse eso. O sea, que usted tiene que leer para comprender y para saber. Porque si usted no lee con comprensión, usted no va a saber nada. Entonces, así es que una gente que piense y que escriba y que diga, tiene que sentarse y recogerse y ponerse en un sitio tranquilo a escribir, porque usted, como dice, la soledad abre el pensamiento, es verdad. Pero el presidente Abinader es un juidero. Viaje al exterior y viaje al interior de este país. Para arriba y para abajo, para todos lados. Y sin embargo, problemas graves del servicio como el agua, eso anda en descuido en el gobierno y no debe ser. Y hemos dicho muchas veces aquí la insuficiencia funcionarial que hay en el gobierno. Ahí están las muestras. Miren eso, 192 días. Y hemos dicho aquí que áreas vitales aquí en la capital, en el polígono central, no tienen agua. Hay problemas en barriadas que están en áreas que se pueden alimentar por la gravedad, que ni siquiera bombeo necesitan, porque son áreas bajas de la ciudad, y después del Farallón. Ahí no hay agua. Entonces hay muchas quejas con el agua. Esa denuncia de la Fuerza del Pueblo tiene fuerza, porque es que por donde quiera siguen los problemas. Y los acueductos, en Navarrete inauguraron un acueducto y no tenía agua. Y se quejaba el pueblo que no había agua. En Jaina hicieron un acueducto, no hay agua. Y bueno, y así, ¿cuántas zonas de la capital están también sin agua? Y de la provincia de Santo Domingo, cuando no es la del norte, por allá, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, todo el distrito y la parte de la provincia están afectados por agua. Pero se acaba de inaugurar el acueducto de la zona oriental. Entonces hay muchos problemas, no sabemos, todos los servicios hospitalarios, ayer decíamos, cerraron un centro por Macorís, un centro de atención primaria, que no hay el pago del local 21 meses. Pero ¿y cómo es posible una cosa igual? La educación, por muchísimos problemas, los profesores pidiendo que le arreglen centros escolares que están deteriorados, muchísimas dificultades. Entonces no hay un servicio que esté funcionando. Los hospitales de salud tienen sus problemas, que son ya históricos. La escuela, el tránsito, no se ha dado pie con bola. Este es el país más raro, donde demostramos que es un país con atraso, cuando gastamos 2.000 millones de pesos para instalar semáforos inteligentes. Entonces los semáforos inteligentes no funcionan y lo que funcionan son agentes de tránsito que son analfabetos funcionales, la gran mayoría. Entonces no nos vamos a entender. El tránsito caótico, ¿dónde están las medidas? Y así a cada rato, como se dice. Ya también los comedores económicos muestran deficiencias. Tienen problemas, muchísimos problemas. Hasta los cementerios tienen problemas. Es decir, todos los servicios públicos están en decaimiento o algo que no debe ser. Pero es porque hay una serie de funcionarios que no están rindiendo, porque no es por recursos, porque los recursos los tiene el gobierno y el Estado. Pero hay pocas exigencias, porque que el presidente no se sienta. Ese presidente de la República es un presidente que anda, como se dice, como si fuera soplado por el viento. Pero él dirá, con este sistema he sido exitoso. Y es verdad, logró una reelección y todo, pero ¿se beneficia el país de eso? Esa es la pregunta. Si el país se beneficia de una presidencia coloquial. Yo me he cansado de hablar de eso, que ya deseo. Pero bueno, vamos a seguir. Anoche hubo un evento en el Ministerio de Cultura, muy interesante. Y fue muy interesante porque es un tema que siempre ha estado, como se dice, dándole vuelta a la cabeza de los dominicanos. Ese encuentro, Conversación en la Galería, es una sección cultural que tiene el ministerio. Entonces ahí se trató ayer el tema de Pedro Santana,
dos visiones. Ese tema fue tratado allí por Juan Daniel Balcarce y Nazarquín Santana y doña Emilia Pereira como moderadora. Todo el mundo conoce esa vigorosa formación como historiador que tiene Juan Daniel Balcarce, profesional distinguidísimo del país y un profesional muy serio. Nazarquín es un tremendo profesional también, inquieto con la historia, y es un hombre que ha hurgado profundo, como se dice, en todo en ese escenario del general Pedro Santana. Él ha sido un estudioso profundo de la personalidad de Siño Pedro, pero también de tantos eventos que sucedieron y que hoy se cuestionan a la figura del general Pedro Santana, que incluso ya reposando sus huesos en el Panteón Nacional, pues se pretende, pues hay una corriente de opositora que esos restos descansen ahí, que sean retornados a la iglesia del Ceibo donde estaban, que Pedro Santana no se merece estar ahí por cobarde, uno, otro por anexionista y otro porque fue muy cruel, brutal. Entonces, diríamos, fue heroico, pero brutal, los fusilamientos, etcétera, etcétera. Y entonces esas cosas uno sabe que son eventos que se han estado discutiendo hace muchos años. Pero siempre yo he dicho, Balaguer, aquí Joaquín Balaguer hizo un panegírico a Santana cuando fueron sus restos depositados en el Panteón Nacional, que yo he dicho muchas veces, hay que impugnar ese discurso hay que cójalo y vamos a desollarlo, como dicen, porque Balaguer cogió media página diciéndole de todo a Pedro Santana y media página alabándolo, que refería anoche Juan Daniel Balcarce, que cuando pasó ese hecho en 1978, señores, hace 48 años, don Rafael Herrera dijo que el decreto, el decreto, o mejor dicho, el decreto llevándolo, los restos de Pedro Santana al Panteón Nacional, decía él que el discurso mató el decreto, porque Balaguer puso ese discurso de panegírico, discurso fúnebre ahí a Pedro Santana. Entonces fue alabándolo y perjudicándolo. Entonces era una situación que al final Balaguer inclinó la balanza diríamos, lo positivo del general Pedro Santana ante lo negativo que había planteado. Pero bien, sin embargo, ayer en ese conversatorio tan interesante y con buena asistencia y una asistencia selecta, mucha gente con mucho nivel allí, y surgió una situación de aclaración que me pareció muy interesante, porque también se juzgan aquí a Pedro Santana, como hemos dicho. Se le está haciendo una serie de cuestionamientos y se le ha querido, diríamos, no, o se ha pretendido no acrecentarle su crédito. Y se le ha combatido con mucha fiereza, y peor en tiempos como estos, donde hasta la nave de Febrero, como hemos dicho nosotros, peligra para nosotros, que puede hasta naufragar, porque fíjense cómo es que estamos, este país invadido de haitianos, por lo que se luchó aquí en febrero. Entonces, hemos dicho eso, que no se ha ocultado ese deseo de no acrecentar su crédito, al contrario, destruir su crédito cuando necesitamos de que la República siempre recuerde a los hombres que lucharon por su independencia. Yo he dicho muchas veces que a Pedro Santana se le acusa de cobarde, que se huyó del 19, perdón,
que salió huyendo del 19 de marzo de Azua para Baní. Se llevó las tropas, pero que tenía allí 2.000 hombres descalzos y con un macutico lleno de tabaco, rapé, qué sé yo, o carne seca, molida, carne seca, mejor dicho, tocino para comer los soldados, esos soldados entrecomillados, una peonada, de esa peonada de los ateros, del Ceibo y de la zona del este, que le acompañaron y gente de las demás provincias y los pueblos se sumaron, pero eran 2.000, tal vez los haitianos eran 7.000 o 10.000. Tal vez no quería el choque directo con los haitianos y entendía que era mejor una retirada y pelear de una guerra tal vez de frentes. Bueno, se le acusa de cobarde. En la carrera que no peleó, que el que peleó fue Duvergé. Bueno, muy bien. Pero yo me hago la pregunta, ¿cómo se puede ser líder en un país en ese tiempo, cuando los líderes eran militares? Usted tenía que tener un sable. Los líderes idealistas como Duarte, que es el patricio supremo, porque es el hombre de la idea de la república, es indiscutible. Pero todo el mundo sabe que en esa época los líderes del mundo eran hombres de arma a tomar. Usted busca San Martín, Sucre, Miranda, Bolívar, Napoleón, todos esos hombres que andaban en el mundo dando sablazos, y esos eran los líderes. No eran los idealistas. Hay que estar claro con eso. Washington era un guardia, George Washington. Es decir, el tiempo, en esos tiempos, en aquel tiempo, como se acostumbra a decir con los evangelios, esos eran los hombres que decollaban, los hombres de armas, o sea, los líderes. Entonces yo digo lo siguiente, ¿cómo es posible que Pedro Santana asumiera ese liderazgo siendo un cobarde y siendo tan mal estratega? ¿Qué le vieron al general Pedro Santana, señor Pedro, que cada vez que venían las invasiones había que buscar hombres para que defendiera el país? Entonces, algún mérito tenía, digo yo, para ser el líder que fue. Ahora, hubo un hecho o una cita realmente que yo desconocía eso, y eso va, yo pienso que va en abono de que la figura de Pedro Santana, que yo no sé cómo Balaguer no citó ese caso, pero anoche Nazarquín Santana planteó la amnistía. Cuando oímos esa palabra, no sabíamos a qué se estaba refiriendo, pero NASA hizo una descripción brillante de ese suceso que surgió del propio Sánchez, Francisco del Rosario Sánchez, que amnistió a Santana del crimen del fusilamiento de María Trinidad Sánchez. Oigan eso. ¿Por qué? Porque eso se supo por un hijo de Sánchez, Juan Francisco Sánchez Peña, que fue ministro de Heró. Era un oportunista también y usaba mucho el nombre de su papá para eso, porque Sánchez tuvo muchísimos hijos también y varias mujeres. Y creo que tuvo unos hijos por Curazao, pero yo no sé, tuvo una señora que era de Curazao. El hombre era inquieto. Entonces, ese Juan Francisco Sánchez, alias Papi, había manifestado que su padre, Francisco de Rosario Sánchez, le había hecho esa confesión, esa comunicación de que había que amnistiar a Santana, de que Santana no era el culpable del fusilamiento. E incluso dijo él, Papi, sostuvo eso, y don Eudoro no, no me acuerdo con Sánchez y Sánchez, ¿cómo se llamaba ese señor historiador genial, magnífico? Lo conocía yo en la UNFU. Don Carlos Sánchez y Sánchez, creo que era así, que era nieto del patricio, y confirmó eso también, de que Sánchez había excluido
a Pedro Santana de la responsabilidad del fusilamiento de María Trinidad. ¿Por qué? Porque primero, no fue él, fue un juicio que se hizo, porque acuérdense que el 210, decía yo también anoche, señores, hay que poner en contexto el 210, porque ese fue un artículo constitucional puesto ahí, para organizar el Estado Nacional, y todo el que se rebelara podía ser pasado por las armas, sin responsabilidad de Santana. Decía el 210. Entonces, ¿qué pasó, señores? Oigan esto, que ese juicio, cuando a Santana le dijeron que si podía conmutar la pena de muerte de María Trinidad, porque se había acordado fusilarla, pero un consejo que juzgó a la dama. Y Santana dijo que sí, que él estaba de acuerdo, que él le podía conmutar la pena de muerte, pero que esa decisión estaba en ese consejo mayor, que eran los jueces de ese momento. Pues señores, ¿ustedes saben quiénes fueron los jueces? Manuel Jiménez, el presidente Manuel Jiménez, don Tomás Bobadilla, personaje gris también de esa época, y nada más y nada menos que el arzobispo Porte Infante, que era el obispo mayor. Esos tres elementos dijeron que no se podía conmutar la pena, que había que fusilarla. Óiganme cuál es la situación. Es decir, Santana era hasta magnánimo, podía darle el beneficio de no fusilarla a María Trinidad Sánchez, según esas documentaciones y según esas informaciones servidas por Juan Daniel Balcácer ayer y por Nazarquín Santana. NASA, excelente trabajo histórico hicieron anoche y yo los felicito a ambos, porque fue una noche cultural vigorosa también para todos los que asistimos allí, porque pudimos conocer muchos detalles. Yo ese detalle no lo sabía, y eso es un dato que debe reforzar, diríamos, a los que defienden al general Pedro Santana, y los que le agreden o le atacan también dirán, bueno, que esos son documentos tal vez apócrifos, quién sabe qué dirán, yo no sé, o son orales de la intrahistoria, como se dice, pero son, ya dije, don Carlos Federico Sánchez y Sánchez, creo que era Carlos Federico que se llamaba, pero lo conocía él, yo en la UNFU, en la Universidad Pedro Enrique, un hombre, un intelectual de primer nivel aquí, y confirmó esa información, que yo creo que él era hijo de Papi, era nieto de Sánchez. Entonces, eso es un dato que libera al general Pedro Santana de la responsabilidad de ese fusilamiento de María Trinidad Sánchez. Pero bien, después de la pausa nos vamos a referir ahora al relajo que quieren ponerse en el Panteón Nacional, que ahora vimos un diputado que pide que los restos del doctor Peña Gómez sean llevados al Panteón Nacional. Vamos a hablar de eso después de la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan.
igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, señores, eso no puede, ese es un relajo que hay con el Panteón Nacional. Yo creo que, señor, hay que permitir que la historia, como siempre hemos dicho, la historia prefiere como también esperar para dar su veredicto justiciero. Hay que esperar a que mañana se puedan apaciguar esas iras populares, como hemos dicho, y se pueda juzgar con esa prudencia y con esa paz, que se calmen los furores. Peña Gómez fue un líder muy importante del país, pero Juan Bosch fue un líder muy importante del país y Balaguer fue un líder muy importante del país. Vamos a decir que tal vez Balaguer es el peor de todos, porque entonces Balaguer fue el que se echó la canana de gobernar, y todo el que gobierna sabe que las uvas amargas la tiene que pagar, y las dulces también se fueron, están ahí. Pero los males que se crean cuando usted gobierna no son los males que se crean si cuando usted no se echa las cananas. ¿Y cuáles cananas se echó Peña Gómez aquí? Y ni siquiera Juan Bosch, y hay que ver la proceridad de un hombre como Juan Bosch. Entonces, aquí yo no dudo, porque en el PRM tienen una mayoría allí y van a hacer lo mismo que hicieron con el Aeropuerto Internacional de las Américas. No hacen la obra, entonces quieren dañar el trabajo de otro. Y vienen y arrancan con el nombre de Peña Gómez y se lo ponen al aeropuerto como si fuera nada. Un aeropuerto que ya viejo se conocía como Aeropuerto de las Américas. Caucedo y luego las Américas, nuevo, reconstruido. Pero había que buscarle un nombre al prócer de los blancos. Entonces, eso son cosas disparatadas. Aquí liderazgo tuvo, Moncáceres fue líder también. ¿Y quién ha usado, quién ha tenido a este pueblo atado al liderazgo, por ejemplo, de Horacio Vázquez y de Juan Isidro Jiménez, los bolos y los coludos? ¿Usted sabe el liderazgo de aquella gente? Esa gente no está en el Panteón Nacional. Pero ni Meriño está en el Panteón Nacional, el padre Meriño, pero tal vez por sus andanzas, porque talento no le faltaba para estar ahí, y prestigio. Entonces hay que esperar que la historia juzgue los hechos, no precipitarse. Y esta gente del PRM, que sepan que aquí Peña Gómez, ¿cuál es la obra? Fue el líder del PRD, pero ¿cuál es su obra? Porque también si es prosérica, que dejen eso tranquilo, porque, señores, no me muevan ese altar, como decía Lilis. Los líderes de la revolución, ¿dónde estuvieron los líderes de la revolución? Los verdaderos líderes de la revolución fueron los que tiraron los tiros. Por eso los que están ahí, el coronel Camaño o Domínguez o el propio que debiera estar ahí, el señor Monte Arache, que dio prueba de lo que es un valor en este país. Pero los líderes políticos, ¿dónde terminaron? En las embajadas, exiliándose en las embajadas. Y entonces, y Peña Gómez fue de lo que se exilió. Entonces, señores, esperen que el tiempo, transcurre el tiempo y que la historia pueda juzgar los hechos en forma desapasionada. Pero tiene que ser mañana, cuando se puedan controlar esas iras a favor y en contra que pueda tener. Porque hasta acusaciones gravísimas hubo contra el mismo liderazgo de Peña Gómez, dadas por otros líderes también.
Entonces eso no se pongan, no relajen este Panteón Nacional, porque es un relajo lo que se va a hacer con aquello, digo yo. Ojalá tengan, porque Santana tenía todos sus defectos, pero siempre tenía su propia fisonomía, no andaba con una máscara, ni una máscara de antidemocrática o de democracia de esta corrupta, nada de eso. El hombre era de una sola talla. Y fue así Pedro Santana, sin mácula. Ese era claro. Yo soy arbitrario, soy patriota, heroico, pero brutal. Bien, les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo, que en esta semana publica Siempre advertiré mientras viva. Va a seguir haciendo sus advertencias el doctor Castillo con su recto juicio de razón y de palabra. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.